Muy buenas cavernos y bienvenidos de nuevo a la caverna. En este caso me gustaría hablaros sobre el nuevo anime de Netflix, Cyberpunk Edge Runners, que es basado en el juego de Cyberpunk 2077 y en el juego de mesa, que es un poco el origen de todo este universo. Esta opinión va a ser sin spoilers, ya que considero que no es del todo necesario hacerlo para poder hablar de lo que me pareció la serie. Y aparte que yo creo que no se está hablando mucho de la serie, o sea, se habla mucho de la serie por estar conectado con el juego, pero no tanto del producto en sí. Así que me gustaría hablaros un poquito de esto y os recomiendo o no la serie, qué puntos positivos tiene, qué puntos negativos tiene. Así que sin más, empecemos. Bien, antes de empezar la opinión propia de la serie, quería decir una cuestión, y ¿es importante haber jugado el juego o tener unas nociones básicas de su universo para poder ver la serie? La respuesta es sí y no. Porque si bien obviamente esto es una película del juego, no es obligatorio haber jugado el juego y haber terminado la historia para poder entender la historia aquí, no es importante. Pero sí es verdad que hay ciertos conceptos, ciertos nombres, hay mucha terminología propia de este universo. Chroma Unit, Sandevistan, ciberpsicópatas, que hay algunos que se explican, otros no tanto. Algunos a lo mejor no se termina de entender del todo. Porque yo creo que una de las cosas que tiene la serie es que van demasiado rápido, quizás, porque son 10 capítulos de 20 minutos. Creo que la historia habría venido bien que se alargara un poquillo más. Me esbozaré más a continuación. Pero hay ciertas cosillas, pero hay ciertos conceptos que, sin ser súper importantes para el desarrollo de la historia, sí que a lo mejor vendría bien un poquito de información antes de ver la serie. Tampoco mucha, o sea, simplemente tener consideración un poco de, oye, ¿qué es Night City? ¿Qué es esta ciudad? Un poco de cosas generales. Porque claro, te lanzan aquí a la serie y dices, vale, esta es Night City, un personaje, el protagonista de David Martínez y ya. Prácticamente a lo mejor. Ah, eso sí. Me recuerda mucho el juez Dredd, la de Calurban, en el sentido de que no es un producto, y pasaba por ejemplo con Cyberpunk, o como se diga, en la que se centraba más en una historia más que en la ciudad. Tú a lo mejor decías, oye, yo en la película de Dredd, de Oscar Urban, me gustaría que me explicaran más del lore, de la historia de la ciudad, de las diferentes escalas, ¿no? Simplemente te ponían un edificio con diferentes clases, pues decía, esta persona es de clase alta, esta es de clase baja, y como poco a poco vas conociendo más sobre ese mundo. Pero realmente era más centrado a contarte una historia más que realmente a todo lo que, todo lo que rodea al mundo. En ese sentido, algo pasa aquí. Te cuentan cosas lo suficientes como para poder más o menos entender lo que está ocurriendo en la historia, pero lo que es lo que está ocurriendo alrededor, lo que es la historia de la ciudad, lo que es un poco hablarte más en profundidad sobre ciertas empresas, ciertas corporaciones, no se esbozan tanto, sobre todo esa la historia. Bien, con esto, pero un poquito de la historia. A ver, sin hablar mucho spoiler. Tenemos a David Martínez, que es un personaje que, tras ciertas situaciones, pues bueno, tiene que meterse en una banda. Hasta aquí todo bien, yo creo que es algo que más o menos por los trailers o por poco la sinopsis de la serie, pues podéis más o menos tirar por ahí. De hecho, por ejemplo, el primer capítulo es el que me ha gustado más. Y eso que no es. Y eso que a mí normalmente los capítulos piloto no me suelen gustar del todo o a hacerme pesados y tal, pero no sé, en este caso en concreto es el que más me ha gustado, el primero. Es el más simple. Una de las cosas que me ha gustado de la serie, o sea, de lo que es la historia, y a la vez no, es quizás que es muy simple. Yo muchas veces pienso que hacer una historia compleja no necesariamente hace que sea una historia buena. A lo mejor una historia simple, de una pareja, yo qué sé, de un matrimonio, y cómo van arreglando sus diferentes problemas, tú puedes decir, esta historia es simple. Es mejor eso yo qué sé, hacerte una historia súper mega compleja, con muchos matices, estilo Taxi Driver, por ejemplo. Por ello yo creo, que en este caso sí que le viene bien, pero sí es verdad que al ser tan simple, te ves venir muchos, ¿cómo decirlo? Muchas sorpresas te las ves venir. El final quizás sea un poco predecible. Al menos yo me veía venir un poco lo que iba a pasar. Yo creo que sinceramente si a lo mejor hubieran hecho como dos o tres capítulos más en lo que pudiéramos haber hecho
diferentes misiones que no tengan a lo mejor mucho que ver con la trama principal, pero que, típico capítulo de relleno, mal hablado, pero que realmente te sirve un poco para ver a los personajes en otras situaciones, te puedas quizás encariñar más con ellos, porque hay algunos personajes que a mí me han gustado y creo que no tienen tanta presencia en la serie como a lo mejor me habría gustado. Hay otros personajes interesantes. El protagonista de David o sea, no me ha parecido un super mega personajazo, pero me ha gustado. Lo que sí me ha gustado de este personaje, y lo compro un poco con V, el personaje del juego, que puede ser tanto hombre como mujer, es el hecho de que ambos no son una figura elegida. Me explico. Una de las cosas que quizás, si se hace bien, obviamente está bien, como por ejemplo el caso de Anakin, tú ves que Anakin es un ser muy poderoso y que es una figura elegida, y que es una figura elegida, pero que no quita que luego se convierta en Darth Vader, incluso hasta de hecho el hecho de que sea Darth Vader está escrito y es Anakin, Darth Vader, quien derrota al emperador en el episodio 6. Pero la cuestión es un poco con esa figura elegida de esta persona, eh, pase lo que le pase, va a salir airoso de las situaciones, prácticamente no tiene ningún tipo de tara, todo lo que tiene son ventajas, él es el más fuerte, él es el más inteligente, es el más rápido, eh, es el que se le ocurren los planes, es decir, siempre está por encima de los demás hasta un punto que cualquier cosa, cualquier situación es que a esta persona la han traicionado y ahora mismo está con un montón de matones en un almacén, a ver cómo sale de airosa y bueno, se le ocurrirá, de alguna forma. Aquí lo que me gusta es, el caso de V era un personaje que era yo más que va a Night City a buscar a ser una leyenda. Y al final, cuando se topa un poco con el personaje de Johnny Silverhand, personaje de Keanu Reeves, por si no ha jugado al juego, pues un poco es como dices, vale, aquí ahora este personaje ya tiene una peculiaridad y y despunta por encima de los demás, pero en ningún momento es una figura elegida de hoy está destinado a hacer algo tal. Es una persona que tiene una peculiaridad, pero no le hace que sea una persona súper mega especial con respecto a los demás. Aquí pasa algo como David. Él tiene una pequeña peculiaridad, o más que una peculiaridad, está por encima del promedio en una cosa, en un apartado en concreto, y tú dices, vale, esta persona es un elegido, es una persona especial, es una persona que va a ser un Gary Stu, entre muchas comillas, pero no, es un personaje que es humano, entiendes un poco por lo que le pasa en ciertas situaciones, pero en ningún momento es un personaje que en todas las situaciones va a salir airoso. Me explico. Como si, por ejemplo, estás en esta misión, y lo que dice, vale, esta misión depende de que yo haga bien esto. Y resulta que a lo mejor te sale mal. Vale. En otra misión, pues ahora es cuando le sale bien, porque ya ha aprendido sus errores. No, es una persona que se equivoca. Es una persona que no le sale todo bien. Eso, por ejemplo, yo creo que le da esa cierta humanidad y de decir, vale, esta persona no es aquí la proeza más difícil la va a hacer fácil. Eso yo, por ejemplo, eso por una parte. Luego, por ejemplo, tenemos la música de Akira Yamaoka. Quien no conozca a esta persona, pues básicamente es un crack, prácticamente en lo que son música, porque prácticamente todos los juegos en los que ha participado, la música es espectacular. El que era llamado, que no me acuerdo bien si era el desarrollador de esta música de Silent Hill. Ahí me no caigo. Yo creo que sí. Sí, creo que sí, creo que sí. Espectacular. El trabajo. La música aquí está muy bien. La animación está muy guay también. De hecho, está muy guay cómo tocan, transmiten ciertas cosas visualmente. Eso está muy bien. Por ejemplo, un poco. El opening, por ejemplo, está guay. Y ahora que veo que es demasiado nombre, parecen unos queritos que te están contando prácticamente. Es más, visualmente, pues esta persona tal, ha corrido este cargo, tal. No es como totalmente te están queriendo contar algo con el opening. No hay una historia. Vale, de este opening, pues puedo más o menos dilucidar un poco de lo que va la serie. Pasando un poquito a otro terreno, un poco de cosas que quizás no me hayan terminado de convencer, es que si bien hay algunos apartados, y esto es algo que también me gustaría comentar, hay ciertos apartados o ciertos temas que se tocan bastante mejor en esta serie que en el videojuego. El caso, por ejemplo, de los ciberpsicópatas. Para quien no haya jugado el juego, le explico muy brevemente. El ciberpsicópata es una persona que se ha metido tantos implantes en el cuerpo, sean neuronales, físicos, de un corazón, un pulmón, lo que sea. Llega un punto que empieza poco a poco a perder su humanidad hasta el punto de volverse errático, volverse loco y, bueno, sí, volverse loco, prácticamente. Esto en el juego, pues, el personaje de V no puede ser un ciberpsicópata, lo cual no entiendo por qué.
Porque sí, entiendo que es el protagonista, entiendo que porque a lo mejor no se le ocurrieron una forma de meter de que el protagonista es así y tal. Pero, por ejemplo, los ciberpsicópatas eran personajes que eran meramente encargos. Oye, fulanita te manda que vayas a este sitio, te manda las coordenadas porque hay un tío que se ha metido un montón de implantes y que tiene que ir a por el tal. Vas allí, te lo encuentras, lo matas y ya. Luego sí es verdad que luego al final de la misión, cuando te lo cargabas, pues te contaban un poco la historia de este personaje. Hostia, pues este se llama Fernando Román y pues esta persona, pues bueno, le cuenta un poquillo de cómo llegó a esta situación. Está guay. Pero sí, ahora que aquí lo que me gusta de esta es que hay varios ciberpsicópatas en la serie, pero cómo consiguen empatizártelos. Hasta el punto de, oye, te siento lástima por ello. No son simplemente personas que se han vuelto locas y ya, pues me los tengo que cargar. No, sino que realmente te da. Hay uno en concreto que es de un tío que está meando. Obviamente, dicho, está meando, meando y pues obviamente es un ciberpsicópata. Como en cierta forma, desde ahí hasta adelante, como la presencia de esos ciberpsicópatas te lo dicen, vale, estas personas son personas que han tomado munición en su vida, lo que sea, y en cierta forma hace que tú sientes lástimas por ellos, no sea simplemente de, vale, este tío me lo tengo que cargar porque me dice la misión y fuera. Eso, por ejemplo, me ha gustado. De hecho, por ejemplo, hay algunas cosas, aparte de esto, hay otros temas que tocan relativamente mejor que el juego, pero eso ya, mejor ya no digo nada porque creo que ya puede ya ser ya poco spoiler. Una de las cosas que quizás más me hayan gustado de la serie es que, claro, aprovecha lo que es el lore que yo he visto en el juego y luego te cuenta una historia diferente. No es de un tío que quiere ser una leyenda, no es de un tío que es un matón que quiere, yo qué sé, ser el más crack de todos, sino que es una persona, pues que bueno, que una persona humana. Ahí lo que he comentado antes de la historia un poco que te están contando con David, cómo te hacen un personaje que sea humano y de cierta forma te apena un poco pues las situaciones que las que va viviendo. Poco más que puedo comentar, es que ya creo que ya si sigo hablando ya voy a decir algún spoiler. Es una serie que está bien, pero que no es un producto súper destacable. Hay otros animes que considero que están mejor dentro de lo que es Netflix. Yo creo sinceramente que es una serie que no creo que vaya a haber segunda temporada. Vamos, lo dudo muchísimo. Y yo lo que yo recomiendo, si os interesa un poco jugar al juego y os interesa jugar, ver la serie, pues podéis verosla. Corrija un poco lo que he dicho antes, quizás no sea tan necesario. Una, saber tener quizás un pensamiento, una ideología un poco de, una ideología, pensamiento o tener conocimientos un poco del juego. Quizás yendo así, tiraros a la piscina, quizás os guste más, porque vais a evitar menos las comparaciones. De hecho, por ejemplo, hace un rato antes de empezar esta opinión, pues digo, oye, voy a meterme en el Cyberpunk 2077, me lo voy a instalar, lo voy a descargar y voy a probarlo, a ver si... Y lo he desinstalado. O sea, ya indiferentemente de que ya he empezado a recordar cosas que por las que no me gustaban y los lo comentó antes, ojo, me iba súper ralentizado y eso que me pegaba a tirones, o sea, yo lo que digo, se nota que es un juego que entre muchas comillas no está del todo bien optimizado. Luego, por ejemplo, te han metido con el tema de la serie, pues te han metido contenido, misiones relacionadas con la historia, o sea, con lo que es la serie, cosméticos, armas y tal. Luego también he visto que también han añadido a comprar pisos, que por ejemplo solo puedes tener creo que uno en el juego y ahora pues vas a poder tener más, ¿vale? Pero es un juego que tras jugarlo, nada, media hora o así, me he dado cuenta que juego que le he echado sus horas, lo he disfrutado, entre lo que cabe en algunas cosas, pero es un juego que para mí ya he terminado ya con él. No dudo muchísimo que vaya a pillarme la expansión. Vamos, la expansión tendría que ser muy distinta un poco a lo que es el juego base para que diga, vale, me lo voy a pillar. Yo creo que es un juego que con él ya he terminado. Y yo creo que esto, lo que yo os dije en el vídeo de Cyberpunk. Es la muestra de cómo las empresas hacen un producto y como esta empresa tiene un cierto prestigio,
Y dice, este juego, todo lo que hagan estos va a ser obra maestra. Esto que al final mm, nos cagamos y pues bueno, pues un poco nos tenemos que joder un poco con el producto que no cumple para nada las expectativas. Y ya indiferentemente de, bueno, es que no cumple las expectativas que tenían, pero aún así el juego es bueno. Tampoco creo que sea esto tal, porque si bien obviamente, y también es verdad que entiendo también que a lo mejor me estoy poniendo mucho, muy quisquilloso, y a lo mejor no sería tan quisquilloso en otro, pero es que hay que tener en cuenta una cosa, y es que un juego en el que te prometen ciertas cosas, tú vas al juego, y más en un juego de Cyberpunk, porque si no se ha hecho un juego de mundo abierto de este estilo, es porque es una temática muy complicada de llevar a cabo, porque claro, todo el tema de los implantes, todo el tema de lo que he dicho de ciberpsicópata, que luego en otros juegos, en otros videojuegos, en otros lores, no se llaman de la misma forma, pero lo que se sabe un poco es, lo que es común a todos es, persona que eh, se croma completamente, que se pone un montón de implantes, va a perder la humanidad. Y en función de esa pérdida de humanidad, pues tendrá ciertas consecuencias en un juego, en una historia u otra. Pero aquí, por ejemplo, hay varias cosas que no. La historia está muy bien contada. La historia está muy bien contada, la del juego, pero lo vuelvo a repetir. Hay muchas cosas que están desaprovechadas. Yo tengo ganas un poco de a ver esta expansión, a ver lo que trae, informarme un poquillo, ver si realmente me interesa, pero lo dudo muchísimo. Yo la verdad, un juego que me da pena. Me da pena porque tengo amigos que tenían muchísimas ganas del juego, muchas más que yo. Y tengo un amigo que el otro día pues estuvimos hablando de esto y tal. No, él está contento de haber gastado su tiempo, así que en cierta forma pues me alegro por él. Pero es eso, una persona que esperaba como agua de mayo el juego, haberle gastado a día de hoy 50 minutos y yo con la media hora o así que le he dedicado al juego 92 horas, pues bueno, como que al final un poco pues las decepciones y tal. Y al final lo que un poco la moraleja de este juego y para ya terminar la opinión porque al final me he ido al Cyberpunk y tal, yo creo que cada uno de consumir un poco lo que le apetece. Pasa con los Anillos de Poder, pasa con la Casa del Dragón, consumir un poquito lo que nos apetece, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero al final hay gente que le ha parecido un juegazo el Cyberpunk, para mí no. Pero obviamente respeto totalmente su punto de vista y sinceramente pues ya está. No hay ningún tipo de problema. Poco más que comentar. Espero os haya gustado el vídeo. Nos vemos próximamente. Hasta luego.